Vamos a leer allí en nuestra pantalla, vamos a leer estos versículos, versículo 23 y versículo 24 de Juan. San Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. ¿Listo? ¿Me acompañen? Leemos juntos, dice así: mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad. Entonces Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí, en ese sentido, en esos versículos están contenidos nuestro estudio en esta mañana. Entonces, por esa razón, hablamos de las condiciones para la verdadera adoración a Dios. Las condiciones para la verdadera adoración a Dios. Es importante entender que como criaturas diseñadas por Dios para adorarle, también es el Creador el que nos dice lo que es la verdadera adoración y lo que no es la adoración a Dios. El único ser en el universo que establece lo que es verdad y lo que es mentira es Dios. El único ser en el universo que establece lo que está bien y lo que está mal es Dios. No somos nosotros, no somos la criatura, no tenemos la capacidad de establecer qué es bueno y qué es malo. La verdadera adoración a Dios es producida por Dios mismo. Por esa razón encontramos en el versículo que dice que los que adoran a Dios, Dios mismo los busca, Dios los capacita y Dios mismo hace que estos le adoren. ¿Sí estamos? Dios mismo produce la adoración a Dios. No es el hombre. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. De hecho, eso fue lo que costó la vida de Abel. Abel adoraba a Dios conforme a lo que Dios había establecido. Abel tenía una intimidad con Dios, Caín no. Y Caín se sintió celoso porque Dios aceptaba la adoración, la ofrenda de su hermano Abel, y por eso lo mató. Y encontramos en toda la Biblia que quienes adoran de manera incorrecta, de manera falsa, persiguen entonces a los que adoran a Dios de verdad. Eso lo encontramos también en la época de Israel. Entonces es necesario que la persona que se acerca a Dios adore a Dios como Dios lo establece. Ahora, ¿cómo lo establece Dios? Dice el Salmo 51, Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Hermanos míos, es una pretensión de las criaturas querer adorar a Dios con la misma actitud de aquel ángel que se rebeló contra Dios por el orgullo. ¿Sí recuerdan? Queriendo ser igual a Dios. Entonces, quien adora a Dios es exigente de parte de Dios que asuma una actitud de humildad. ¿Por qué humildad? Porque la humildad es reconocer que nosotros no somos dioses, somos criaturas y como tales tenemos limitaciones. Número 2, la humildad nos ayuda a entender que todo lo que nosotros tenemos y recibimos viene de Dios. Por esa razón es importante asumir una actitud de humildad. Todo lo que somos, todo lo que seremos es producto de Dios, no producto de nosotros. Como dice el Salmo 100, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, fue Él el que nos hizo, y por eso somos ovejas de su mano. Es importante que quien se acerca a Dios en adoración lo haga con devoción. Hay una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento y es la palabra piedad. Esa palabra significa
a ir a Dios, delante de Dios, estar delante de Dios, que todo el tiempo estamos delante de Dios, siempre con una actitud de respeto, reverencia, de temor delante de Dios, una actitud también de obediencia a Dios. Y por lo tanto, quien se acerca a Dios debe asumir una actividad normal, es darle la honra y la gloria a Dios. La honra y la gloria siempre es para Dios. Esa es la diferencia de las criaturas. Quienes no quieren adorar a Dios tampoco están dispuestos a reconocer que es Dios el que debe recibir la honra, la gloria, porque Él es el que nos dio todo. Porque Él es el que debe ser reconocido y no yo. Los seres humanos normalmente buscan a toda costa cualquier escenario para ser glorificados, para ser reconocidos, para tener un reconocimiento, para ser aplaudido. En el caso de Dios, Dios dice que solo Él debe ser glorificado. Porque ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Todo lo recibimos de Dios. Y con una actitud de servicio, una actitud de darle el servicio a Él. La adoración falsa entonces es el producto de los intentos humanos de satisfacer a alguien que no es el verdadero Dios. A través de la historia hemos visto que algunos pensantes de nuestro mundo han dicho que los seres humanos crean el Dios a su propia medida, a su propia naturaleza. Y eso es verdad en muchos casos. No es que Dios no sea Dios, sino que los seres humanos normalmente buscan crear su propio Dios en su propia mente, a su deseo, a su pretensión. Yo quiero ser una persona rígida, entonces yo creo un Dios rígido. Y esas son las religiones. Hay religiones para toda clase. Las religiones crean su propio Dios y muchas personas van detrás de ellas. Hombres creando sus propios dioses, conceptos de dioses. Pero la Biblia dice que solo hay un solo Dios. El único que tiene el poder, el único que tiene la capacidad, el único que tiene el control de todo, el dominio de todo, se llama Dios. Y por eso es Dios. Para ser Dios se necesita crear, se necesita tener dominio, se necesita tener poder, y los que los hombres crean como Dios no tienen poder. Tienen manos, no agarran, tienen pies, no caminan, tienen boca, o a veces no solamente son ídolos creados por nosotros, sino los mismos hombres que buscan afanosamente ser reconocidos como Dios. La falsa adoración a Dios. Este pasaje dice que los verdaderos adoradores, si hay verdaderos adoradores, es porque también hay falsos adoradores. Hay falsos adoradores. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesús, en este pasaje de la Biblia, está hablando con una mujer de Samaria. ¿Qué es Samaria? Israel tenía 12 tribus. Llegaron los asirios y se llevaron 10. Y allí trajeron otra gente de otras partes y la insertaron. Y desaparecieron esas 10 tribus. Por esa razón dice ahí en este pasaje de San Juan capítulo 4 que los judíos no pasaban por Samaria. El Señor Jesús sí pasó por Samaria. Y eso era extraño, que un judío pasara por Samaria. ¿Sabe por qué? Porque los judíos no querían relacionarse con personas que no fueran judías. Porque ellos consideraban que los que no eran judíos eran sucios. Y ellos se contaminaban si se relacionaban con ellos. Y por esa razón era extraño que el Señor Jesús estuviera hablando con un samaritano y menos con una mujer. Porque los judíos, normalmente los varones judíos, no se sentaban a hablar con mujeres. Y el Señor Jesús se sienta a hablar con una mujer samaritana y con una mujer que en su pueblo era reconocida como alguien que no tenía una buena conducta.
Y es interesante que este es el escenario en el cual el Señor nos enseña varias verdades. Hay una falsa adoración. Por ejemplo, los que están adorando lugares, personas que creen que solo en lugares como estos se adora a Dios. Los samaritanos también pensaban que era en el monte. El versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los samaritanos pensaban que ellos debían estar en el monte Gerizim, donde Josué había puesto a un grupo de ancianos para leerles la ley de Moisés. Y los samaritanos entonces tomaron ese lugar, era un monte porque era una elevación, era una montaña. Y los samaritanos pensaban que si estaban más alto, allí Dios los oía más y mejor. Y erigieron una religión basada en un lugar, una adoración falsa. Y los judíos también adoraban de manera falsa. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si estaban en el templo ya estaban adorando a Dios. Y el Señor Jesús aquí nos muestra entonces que la verdadera adoración no es en lugares. No es en lugares. La verdadera adoración es una relación entre Dios, que es espíritu, y aquellos que han sido renovados, que han nacido de nuevo, que tienen vida espiritual para adorar a Dios para siempre. La adoración falsa también es una adoración que no sabe. La palabra ignorante ahí sale del versículo 21. Vosotros adoráis lo que no sabéis. El Señor Jesús le dice a la mujer samaritana que ellos no saben lo que están adorando. Ellos no saben lo que están adorando. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, dice que los atenienses tenían varias clases de altares, a Diana, a muchos ídolos, y uno de ellos un altar vacío, al Dios no conocido. Los seres humanos normalmente no saben adorar al Dios verdadero y adoran a lo que no saben. De hecho, adoran a lo que no es Dios, a lo que no es Dios. Esa es la tendencia normal del ser humano, adorar a aquello que no es Dios, venerar a aquello que no es Dios. Y es ahí donde los avivatos aprovechan la oportunidad. La Biblia nos enseña que los espíritus malos aprovechan la ignorancia de los seres humanos para llevarlos a una idolatría. Pero también la Biblia dice que hay hombres perversos, engañadores, que aprovechan esta necesidad que tiene el ser humano, porque todo ser humano necesita adorar a Dios. Toda criatura necesita adorar a Dios. Y entonces, como dice allá en Tito y en 1 de Timoteo, los hombres engañadores aprovechan para usar ese recurso que hay en los seres humanos, para aprovecharse de ellos y subyugarlos en una falsa adoración. La adoración falsa también es una adoración humanista. Fíjense ustedes lo que está pasando con los samaritanos. Nuestros padres adoraron. Ellos habían recibido una tradición de muchos años y adoraban porque los padres, porque los hombres le dicen. El Señor Jesús también le dice a los judíos que ellos adoran de acuerdo a mandamientos de hombres. Ahora lo vamos a ver. Pero la verdadera adoración depende directa y exclusivamente de Dios. Eso es diferente. Hoy tenemos megas iglesias, organizaciones llamadas cristianas, donde el enfoque de la adoración son los seres humanos.
Y los lugares de cultos, entonces, es un lugar de espectáculo para exhibir al ser humano y no para exhibir los atributos de Dios. Por esa razón es una adoración enfocada en el hombre y no en Dios. Mire lo que dice allí en Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9. Quiero pedirles que por favor ustedes hagan esta lectura. Dice así: hipócritas. La palabra hipocresía significa ser un actor de televisión, ser un experto en el disfraz, porque se hace algo que no es lo que la persona realmente experimenta en su interior. Cuando vemos a un actor allí de película llorando, y cuántas personas llorando acá, los que están viendo, y ellos allá, ni siquiera es su experiencia real. La palabra hipócrita entonces es aquello que no es real, es una mentira, es una farsa, es algo que se demuestra pero que en el fondo no es lo que se vive, como lo que Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes me honran de labios, dicen que me honran, pero realmente no me honran, no me glorifican, dicen que me adoran, pero realmente no. Voy a darles un ejemplo de esto. Dios le estableció a la nación de Israel un día para ir al templo a confesar sus pecados, a reconocer, a entristecerse delante de Dios por haber hecho cosas desagradables a Él. El día de expiación. ¿Sabe qué hicieron los judíos? Y Dios le dijo: durante todo el día van a estar allí, no hay tiempo para más nada. Solamente para ir ahí a mostrarme su corazón arrepentido a mí, y afligiréis vuestras almas, dice Dios. ¿Sabe qué hicieron los judíos? Dijeron los judíos: ya sé, si lo que Dios quiere es que no comamos, entonces no vamos a comer, y no solamente un día, vamos a extendernos. Ya sé, si lo que Dios quiere es que estemos tristes, entonces vamos a vestirnos de negro. Y se ponían ropas negras. Es más, no solamente se vestían de negro, sino que rompían esa ropa. Si Dios quiere que estemos tristes, entonces vamos a echarnos cenizas en la cabeza, y ese día no nos peinamos, no nos echamos colonia, no nos arreglamos, y salimos como zombies. Así hicieron los judíos, y por eso el Señor Jesús le dice: esa hipocresía no le sirve para nada. Los profetas del Antiguo Testamento: dejen de romper los vestidos, demuéstrenle a Dios de verdad un corazón dolido por haberlo ofendido. Esa es la realidad. A eso Dios le llamó ayuno. Y hoy en día muchos siguen la corriente de los judíos, dejan de comer, pero su corazón sigue intacto, sin verdaderamente quebrantarse delante de Dios. Y eso no sirve para nada. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? No vayan a pensar que solamente son los judíos. Todavía seguimos la misma hipocresía. De labios me honra. Otra forma, como en el pasaje demuestra la hipocresía, es que a muchos les importa más lo que piensan los otros seres humanos. Se levanta un maestro y el maestro dice: aquí hay que vestirse así, aquí hay que hacer tal cosa, y las personas están dispuestas a hacer lo que dice ese ser humano y no Dios. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? ¿Quién es más importante? ¿Ese ser humano como tú, pecador, o yo? Esa es la hipocresía a la cual Dios se refiere. Así es la falsa adoración.
Estamos más dispuestos a seguir lo que dice otro hombre que a seguir lo que dice Dios. Que a propósito el concepto de Dios también indica que Él es el que enseña, porque Él es el que tiene el poder. Y Él es el que lo sabe todo. Pero nosotros muchas veces dependemos de lo que dice otro ser humano en lugar de depender de Él. Y eso es la falsa adoración hipócrita a Dios. El respeto que Él merece está por encima de todo. No todos los ídolos son de yeso, de madera, ¿verdad? A veces adoramos, como dice ahí en Romanos capítulo, dice que honrando a las criaturas antes que darle la honra al Creador, el cual es bendito. Una de las cosas que vemos hoy en día es hombres adorando hombres. Adorando hombres. Me llamó mucho la atención que hace unos años apareció un ser humano con una habilidad de engaño y dijo: yo soy el ángel de Apocalipsis. Y después dijo: yo soy el Cristo, yo soy Jesucristo. Y después dijo: yo ahora no soy Cristo, yo ahora soy el anticristo. Oiga, y ese individuo tenía qué cantidad de seguidores. José Luis de Jesús Miranda, ¿sí recuerdan? Murió de cáncer, impresionante. Pero si usted lo busca, la esposa de él también sigue la misma ideología, y la esposa dice: ahora Jesucristo es una mujer. Y tiene millones y millones de seguidores. Y uno dice: ¿cómo es posible? Ahora, si usted busca la biografía de José Luis de Jesús Miranda, un hombre que estuvo muchos años en un hospital mental, y uno dice: ¿cómo es posible que el ser humano caiga tan bajo, adorando y siguiendo a otro ser humano de esa manera? Pues eso es muy común, hay que verlo todos los días, cómo los seres humanos idolatran a otros seres humanos, y eso es chocante frente a la verdadera adoración de Dios. La definición de adoración, ¿cómo define Dios en su palabra lo que es la adoración? Recuerda que no hay adoración verdadera sin una humildad, sin una sumisión humilde, sin obediencia a Dios. En la letra A, cuando hablamos de adorar a Dios, miren lo que dice allí en Mateo capítulo 4, versículo 8. Esta vez el interlocutor del Señor Jesús es el diablo, Satanás mismo, a quien Dios había dado permiso para que le tentara. Y mire, otra vez el diablo, la tercera vez, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es adorar a Dios? Es postrarse delante de Dios, es bajarse de el orgullo, la prepotencia. Está delante de Satanás el ángel más hermoso. Cuando fue creado había música en el cielo. El querubín, alguien que había sido diseñado para estar cerca de Dios, un poderío impresionante, hasta que se halló en ti maldad. Cuando ese ser ya no quiso ser una criatura, sino ser el creador. Ya no quiso ser un ángel, sino que quería ser el ser que debía ser adorado, admirado. Por esa razón, cuando llega aquí a la tierra y engaña a Eva y a Adán, porque ese fue el orden del engaño, y la propuesta es que el Dios verdadero es un ser egoísta. Interesante, ¿no?
Dios no les deja comer de todos los árboles. Cuando Dios le había dicho, pueden comer de todos excepto de uno. Y esa insatisfacción del hombre, de Eva y Adán, los llevó a caer entonces en las garras de lo que hoy se considera el Dios, el príncipe de este mundo. ¿Se dan cuenta? Y ese ser hermoso, maravilloso, hecho de una manera espectacular, se convierte en el ser más horrible. Porque el concepto, todos los nombres que después de haber pecado, Dios le asigna, son nombres desagradables. Serpiente, por ejemplo, para hablar de que utiliza su astucia para destruir. El mismo diablo significa el que divide, el que causa división, el que causa conflictos. Tan bajo ha caído y todavía sigue cayendo en el proceso hasta quedar completamente en el lugar de condenación con todos aquellos que le siguen. Y este ser, ahora en lugar de asumir una actitud, está delante del Dios que lo creó, está delante del ser que le debe adoración. Y fíjense ustedes la desfachatez, y no va a cambiar. Ahora quiere que el Creador lo adore como si fuera Dios. Todo esto te daré. Engaño. ¿Acaso todo no le pertenece a Cristo? Y le dice que le va a dar todos los reinos de este mundo, cuando todo le pertenece a Cristo. Y él sabe, ha leído la Biblia, la sabe, y sabe que Cristo va a venir y se va a sentar en este mundo que ha sido conquistado por el malo a reinar antes de que este mundo sea destruido. ¿Se dan cuenta? Así que el término adoración significa bajarnos de nuestro ego, bajarnos de nuestro orgullo, a reconocer quién es Dios. Si no nos bajamos del orgullo, no podemos reconocer la grandeza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo no nos deja percibirla. El orgullo nos hace vernos grandes a nosotros, el orgullo nos hace vernos a nosotros prepotentes. Y si así vemos a Dios, ¿usted se imagina cómo vemos al otro ser humano? Eso es lo que nos hace daño, hermanos, todos los días. Eso es lo que hace que las noticias en nuestro mundo sean tan perversas, crueles. Es lo que hace que cuando un ser humano se sienta con poder, utilice ese poder para destruir, para aplastar. No importa cuánto poder. Eso es lo que es el ser humano. Esa es la condición. Usted lee la historia en la Biblia y encontrará eso. En la historia universal, secular, va a encontrar lo mismo. Entonces, para poderle dar el reconocimiento de Dios a Dios, hay que bajarnos de nuestro orgullo. Hay que bajarnos de nuestra prepotencia, de nuestra vanagloria, porque nada realmente es nuestro. Nada tenemos. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos vamos. No nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. La letra C. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí está. ¿Quién no te temerá? El concepto de temer a Dios, dos conceptos. El primero, cuando nosotros vemos quién es Dios, aquel que tiene la capacidad de hacer de la nada todo lo existente, aquel que tiene la capacidad de gobernar, de dirigir, de dominar, aquel que tiene tanto poder, aquel que es un ser glorioso que emana resplandor, luz. Todos aquellos que se han atrevido a enfrentarlo
no han resistido su poder. Saulo de Tarso salió a perseguir a los cristianos y terminó con los ojos achicharrados de un rayito de la gloria que Cristo Jesús le mandó desde el tercer cielo, desde su trono. Eso es Dios. Eso es temer a Dios, es ver quién es Dios realmente. Y temer también significa que Él es el que nos dice por dónde debemos vivir, qué es lo que debemos hacer. Él es el que nos traza el camino que debemos seguir y yo lo sigo. Si yo digo que temo a Dios y no hago lo que Él me dice que haga, entonces realmente estoy mintiendo. No le temo. Si no lo respeto con mis actos, si hago lo que mi orgullo me establece, lo que mi ego, eso no es temer a Dios, es todo lo contrario. Y como dice el versículo aquí, y glorificará tu nombre. El término nombre se refiere al conjunto de sus atributos, al conjunto de sus cualidades y perfecciones que Él tiene. Como Dios que es, Él es Dios. Él tiene poder. Hermanos, pienso que una de las primeras fallas que nosotros tenemos en nuestra mente es en el concepto de Dios. El término Dios significa Él tiene todo el poder, Él tiene toda la capacidad y por lo tanto Él gobierna, Él es la autoridad, Él es el maestro, Él es el que dirige. Eso es lo que significa Dios. El que tiene el poder para gobernar y gobierna. El que tiene el poder para controlar y controla todo. No hay nada que se salga de su poder, de su control. No hay nada imposible para Él. Por esa razón, cuando usted oye por ahí que Diosito, papito, esos diminutivos donde ve que el Dios, no señor, al Dios verdadero no le cabe eso. Es inmensamente grande, es inmensamente glorioso, su grandeza, su poder. Dice que el universo que creó no lo puede contener. Dice que con 3 dedos tiene la capacidad de juntar el polvo de la tierra. Dice que todo el agua que hay en la tierra y en las nubes le cabe ahí en el huequito de su mano. Ahora imagínese su mano. Ese es el Dios verdadero. ¿Se parece al que tú tienes en tu mente? La letra D. Adorar a Dios es honrarle, es venerarle, es obedecerle humildemente. Voy a pedir que los varones con voz bien potente lean este versículo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 25, dice así. Dándose sobre el rostro, hablar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en nosotros. Este versículo debe ayudarnos a entender que los cultos de la iglesia deben ser una manifestación de una adoración verdadera, como dice el versículo, porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Que cuando alguien que no conoce a Dios entra en la congregación, entonces el culto de adoración que le damos a Dios aquí pueda ellos ser impactados de tal manera que vean a Dios. Dice que se postren, dice así postrándose sobre su rostro. Esa es adoración. Los hebreos y la gente del Medio Oriente todavía hacen una representatividad física de lo que es la adoración. ¿Han visto a un musulmán? Permítame, porque es lo que más vemos. ¿Qué hacen ellos? Ellos vienen y se tiran de cabeza y ponen la cara en el piso. Esa es una representación para demostrarle
al ser que ellos consideran Dios, que están humillados, que están reconociendo que Él es grande, porque la cara es lo mejor que nosotros tenemos, es la representación de nosotros. ¿Quién nos cuida la cara? Y ellos entonces tiraban esa cara, lo más valioso, delante de Dios. Los ancianos que están allí en el trono celestial, dice que tiran sus coronas, han sido ubicados por Dios allí, y tiran sus coronas, han sido coronados delante del Dios, por el mismo Dios, y tiran sus coronas. ¿Cuál es el concepto? El concepto es bajarnos de toda altivez para darle la honra y la gloria a Dios. Para darle la honra y la gloria a Dios en toda nuestra vida. ¿Y cómo le damos la honra y la gloria a Dios? Obedeciéndole de manera humilde. Las condiciones para adorar a Dios de manera verdadera. ¿Recuerda que hablamos? El texto dice, los verdaderos adoradores, dice el versículo 23, mas ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Primero, ¿cuándo es el tiempo de adoración? Ahora, no mañana, no el próximo año, no, cuando llegue el 2025, es ahora, es ahora. Es urgente adorar a Dios ahora, y es aquí y es en todo lugar. Recuerde que no es un lugar específico. Número 2, o letra B, hay que adorar a Dios de manera verdadera, para ser verdaderos adoradores. Ya vimos cómo es la adoración falsa, adoración basada en lugares, adoración basada en hombres, no importa quién sea. Todas las religiones del mundo han tenido su origen en hombres, y todos los días siguen saliendo más religiones. El Dios verdadero te enseña a adorarle de manera correcta. Y para adorar al Dios verdadero se necesita entonces que el Dios verdadero te diga y tú te dispongas para ser instruido por Él, para adorarle de manera correcta, en espíritu y en verdad, como dice ahí. La letra C. Para adorar a Dios se necesita, como dice el versículo de Apocalipsis, ¿quién necesitará, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hay que humillarse reconociendo los atributos de Dios. Vamos a otra vez recordar. El orgullo no nos deja ver quién es Dios, tampoco nos deja ver quiénes somos nosotros. El orgullo distorsiona la percepción de Dios, el orgullo distorsiona la percepción de nosotros, y el orgullo distorsiona la percepción de las circunstancias que nosotros vivimos. Por esa razón, frente a cualquier circunstancia, el orgullo nos dice, nos hace pensar, yo no merezco esto que estoy pasando. ¿Y por qué a mí? Otra vez, mire, no salgo de una y estoy metido en otra. Para la adoración a Dios, es que la adoración la recibe Dios. La adoración es dirigida a Dios. Dice que adorarán ¿a quién? Al Padre. Cuando adoramos al Padre, estamos adorando al Hijo y estamos adorando al Espíritu Santo, ¿correcto? Hoy en día hay algunas corrientes religiosas donde la oración al Espíritu Santo
Si usted busca la Biblia no dice que el Espíritu Santo es el objeto de la oración, es el Padre. Y al adorar al Padre estamos adorando también al Hijo que el Padre mandó para que muriera por nuestros pecados. ¿Está bien? Eso es claro. La dirección de la adoración es solamente a Dios. San Juan, el apóstol Juan, cuando recibió la revelación de Apocalipsis, se postró delante del ángel que Dios le había mandado para que le ayudara a entender las cosas, para que le explicara. Y el ángel le dijo: levántate, yo soy consiervo tuyo, al único que debes adorar es a Dios. Dios es el único que debe ser adorado. Dios es el único que debe ser adorado. No el hombre, no la criatura, no los lugares, no las cosas. Dios. Y para ello entonces, como dice el versículo, la adoración a Dios es en espíritu. Hermanos, la adoración es una relación espiritual. Dios espíritu llega a morar en el espíritu de aquellos que le creemos, de aquellos que le reconocemos, de aquellos que estamos dispuestos a someternos a Él, a reconocer quién es Él, a darle la adoración. Y el Dios que es espíritu da vida espiritual a nuestro espíritu. Y Dios entonces busca al adorador. Es Dios el que lo busca. Dios es el que lo rescata. Y Dios también es el que produce la adoración en el creyente. Por esa razón dice que la adoración es en espíritu y en verdad. Hermanos, aquí está la verdad. La verdad es Dios. Jesús dijo: yo soy la verdad. La verdad es lo que Dios dice. Así que para adorar a Dios hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que creer la Biblia y hay que vivir la Biblia. Y es Dios a través de la Biblia quien produce entonces en nosotros una adoración sincera. Adoración en verdad significa una adoración genuina, no una adoración hipócrita. Si recuerdan los judíos, si recuerdan los samaritanos, la adoración en verdad es una adoración de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que dicen las tradiciones humanas o a lo que dicen los hombres. La adoración en verdad es una adoración obediente a los mandatos de Dios. Y por último, la adoración es una obligación de las criaturas. ¿De dónde sale esto? De la palabra necesario. La adoración es una obligación. Es una obligación de la criatura. Y la única manera de poder adorar a Dios es siendo capacitados por Él. Muy bien, vamos a orar en este momento y quiero pedirles que se pongan en pie. Padre, gracias porque tú nos has dado el privilegio de oírte esta mañana. Gracias por tu palabra. Y quiero dar gracias también por cada persona que has traído para oírte. Quiero dar gracias también por todos aquellos que están en este recinto, por cada familia, por cada varón, por cada mujer, por cada niño, por cada joven. Y quiero pedirte en esta mañana que nos ayudes a adorarte en espíritu y en verdad. Que nos ayudes para adorarte como tú estableces en tu palabra, humillando nuestro ser delante de ti, disponiéndonos para reconocer tus atributos, tus obras. Señor, queremos agradecer por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, por todo lo que nos has dado. Si hoy estamos aquí, si nuestro corazón
palpita, si nuestros pulmones se ensanchan, si las células de nuestro cuerpo tienen vida, es porque tú, Señor, nos las has dado. Si nuestra mente tiene la capacidad de percibir, es porque tú nos las has dado, Señor. Y a ti te damos la honra, la gloria por todo lo que eres y por todo lo que haces a nuestro favor. En Cristo, amén. Gracias, pueden sentarse.